México querido. No saben cuánto extrañamos verles en este año. Pero bueno, qué bueno que por lo menos por este medio podamos encontrarnos y podamos compartir aunque sea un ratito. Quisiera compartirles en unos minutos nada más algunos pensamientos acerca de esta hermosa palabra que estamos trabajando este año, que es ser participantes del propósito eterno de Dios. Y la verdad que entender que Dios nos hizo parte de un gran plan, que Dios en este tiempo nos está haciendo entender los misterios escondidos por siglos y generaciones, realmente es un gran honor, un gran privilegio, y necesitamos avanzar en entenderlo. Miren, mientras oraba y pensaba qué compartir con ustedes, me acordaba del profeta Jeremías cuando escribía en el capítulo 31, dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ustedes saben que las leyes estaban escritas en piedras y el pueblo de Israel tenía una serie de reglas y de leyes que tenía que seguir y cumplir permanentemente, pero Dios estaba diciendo unos 700 años antes de la cruz, de la venida del Señor Jesús, que Dios iba a hacer algo nuevo, algo diferente, y era poner toda su ley, bueno, acá lo dice, mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, algo en nosotros, ¿no? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Esto después lo toma también el apóstol Juan, no voy a hablar de eso, pero pueden leerlo en la primera carta de Juan. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué buena profecía, que para nosotros hoy ya está cumplida, es un cumplimiento a partir de la cruz. Necesitamos entender que a partir de la cruz todo cambió y se estableció esto que Dios mismo dice que es un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto, estamos en el último tiempo, de la cruz en adelante es el último tiempo, donde estamos viviendo todo lo que antes Dios había prometido. Prometió el Mesías, prometió poner las leyes en nuestro corazón, cambiarnos el corazón, poner su corazón en el nuestro. Y eso hoy desde la cruz en adelante, porque no va a venir otro tiempo, no va a venir otra cruz, no va a venir otro Cristo. El último tiempo es hace 2000 años hasta que Dios diga. Estamos en el último tiempo viviendo esta gloriosa realidad que por obra de la cruz se cumple hoy en nosotros, y esta promesa de que su ley esté en nuestro corazón está cumplida, como lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su segunda carta dice que Dios, con su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Miren qué interesante. Antes había una ley y todo lo que había que hacer para vivir como Dios manda estaba escrito en una ley. Recién leímos que el profeta Jeremías prometía que esto en un momento iba a estar escrito en nuestro corazón. Eso es hoy está escrito en nuestro corazón. Y acá Pedro está diciendo, ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo es esto? Versículo 4 estoy leyendo 2 Pedro capítulo 1. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, por ejemplo la de Jeremías que acabamos de leer, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ¿cuál es la única manera de escapar de la corrupción del mundo? Esa corrupción que está dentro nuestro, dice Santiago, es experimentando la cruz. Lo que hace la cruz es ponernos un límite. Hasta la cruz llega Adán, llega la corrupción, llega una naturaleza pecaminosa, como dice Pablo en Romanos, pero de la cruz en adelante lo que Dios hace, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y esto es lo glorioso de la obra de la cruz. La obra de la cruz pone en nosotros la naturaleza divina. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Hay solo dos naturalezas en el mundo para Dios. Esto lo pueden leer después en Romanos, está muy claro. Pablo habla de la naturaleza de Adán y de la naturaleza de Cristo. De la experiencia de Adán y de la experiencia de Cristo. Dice
Por ejemplo, Romanos 3, conocido el texto 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo todos pecaron si Adán pecó? Sí, porque en Adán todos pecamos. Así como por un hombre entró la muerte, dice Romanos, por un hombre, que es Cristo, entró la vida. Para Dios siempre hay solo dos opciones, dos naturalezas, Adán o Cristo. Dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal, independiente de Dios, o el árbol de la vida, que es Cristo. Las obras de la carne, producto de esta naturaleza pecaminosa, o el fruto del Espíritu. Siempre son solo dos caminos. Ahora, lo glorioso de la obra de la cruz es que pone su naturaleza en nosotros. Cristo ahora habita en nosotros. De esto está llena las Escrituras. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Despójense del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y sean revestidos del nuevo hombre, que es Cristo, para llegar a ser a semejanza de Dios, le escribe Pablo a los Colosenses. No tengo tiempo para mencionar todos los textos, pero todas las cartas apostólicas hablan de esto, y sobre todo Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, habla de un misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer, que es Cristo en nosotros. Como leímos recién en Jeremías, antes Dios estaba fuera de su pueblo, Dios obraba desde afuera con una ley escrita. Hoy Dios está dentro de nosotros, sus leyes están escritas dentro de nosotros. Y el gran misterio, este misterio glorioso, escondido por siglos, del cual hoy somos parte, es que Cristo está en nosotros. Dios está en nosotros. Y eso lo cambia todo, porque cambia las reglas de juego y cambia la vida. Por eso es una vida. ¿Cómo Dios va a estar en 2 horas de reunión y después me voy a mi casa sin Cristo? Cristo está en mí ahora. Ese es el misterio. Entonces voy a trabajar, voy a estudiar, me pongo frente a la computadora a ver algo que no debo, hago un negocio turbio, todo el tiempo está Cristo en mí. La pregunta es, ¿yo honro esa vida o no la honro? Si yo honro esa vida, esa naturaleza crece en mí, lo que se manifiesta es el fruto de la carne. Lo tengo por acá, y si no pueden leerlo después en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo habla perfectamente del fruto de la carne y del fruto del Espíritu, ¿no? Y dice, ya no vivan más según la naturaleza pecaminosa. Si viven por el Espíritu, ya no van a vivir por la naturaleza pecaminosa. Y hace una lista de las definiciones de lo que es el producto de la naturaleza de Adán en nosotros. Y habla de rivalidad, de enemistad, de contienda, de celos, de disensiones, herejías, fornicación, adulterio. Una lista larga de cosas que lamentablemente muchas veces nos describe, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que si vivimos por el Espíritu, lo que fluya naturalmente de esta nueva naturaleza que está ahora en nosotros, sea la vida de Cristo, sea el amor, el gozo, la paz, todo lo que es el fruto del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Algo que naturalmente sale. Un árbol tiene savia en su interior, un árbol tiene una naturaleza. Un naranjo da naranjas, no da durazno, porque su naturaleza es naranjo. Entonces nosotros tenemos a Cristo en nuestro interior, la naturaleza de Cristo. Naturalmente lo que Dios espera que salga es Cristo, es amor, es gozo, es paz. Ahora, me encanta porque Dios es muy claro, muy sencillo en algunas cosas. Nosotros nos gusta meternos en la Biblia en cosas que no son claras y no hace falta tenerlas claras. Pero las cosas que están claras están muy claras. Y una es esta, que Dios había prometido que iba a poner su ley en nuestro corazón, y Dios lo ha hecho por la obra de la cruz. Ahora, Jesús, cuando viene, antes de la cruz, mientras todavía estaba en la tierra, en Juan 6 Jesús decía algo interesante: porque la voluntad de mi Padre, y Él empieza a hablar de la voluntad, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Necesitamos entender la voluntad de Dios, necesitamos entender el plan, el propósito eterno de Dios, porque de eso se trata todo. Si es un propósito, es una voluntad. Si es eterno, siempre fue, es y siempre va a ser. Entonces, ¿cómo yo voy a ignorar como cristiano, llamándome cristiano, la voluntad de mi Padre? Jesús no la ignora y dice, la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Siempre nos hemos confundido y pensado que la vida eterna es cuando me muero, me voy al cielo y todo ese lío que nos hacemos, pero en realidad Dios es muy claro con esto. Jesús mismo lo decía, Juan 17:3, esta es la vida eterna, 2 puntos. Él define la vida eterna como conocer al Padre y conocer al Hijo, y el único que nos puede ayudar en eso es el Espíritu Santo. Así que miren, la Trinidad nos está ayudando
a que nosotros vivamos en la voluntad de Dios, que es conocer al Padre, conocer al Hijo a quien Dios envió, y el Espíritu Santo formándolo en nosotros, para que Dios sea visto, porque todo el plan de Dios, el propósito eterno de Dios, como lo vemos desde Génesis capítulo 1, es Dios darse a conocer a través de la creación que somos nosotros, a través de sus criaturas, digamos, sus hijos, a la creación. Dios se da a conocer. El que ve al Hijo, ve al Padre. El Hijo ahora está en nosotros. Ese es el misterio. Cristo en mí. Esperanza de gloria. Si Cristo está en mí, el que ve al Hijo, ve al Padre. Si Cristo crece en nosotros, el Padre es visto. Por eso yo lo llamo la tecnología de la cruz. La tecnología de la cruz instaló en nosotros la naturaleza de Cristo, para que yo no haga fuerza por demostrar que soy cristiano, sino que naturalmente de mi interior fluya la vida de Cristo y el Padre sea visto. Vuelvo a Juan 6. Juan 6, Jesús decía: la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna. La vida eterna ya comenzó en el momento que nos unimos a Cristo y empezamos a conocer al Padre y al Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Ellos estaban viendo a Jesús, el natural, el judío, y no estaban pudiendo ver a Cristo en Él. ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Claramente Jesús nació en Belén, o sea, a ellos se le quemaban los papeles, pero el que estaba en Jesús, el Jesús judío, era el Cristo eterno. El Cristo eterno vino a Jesús. En Belén nació el humano Jesús, que portaba al Cristo eterno como el modelo para nosotros de vivir la naturaleza de Cristo. Solo que en ese momento Jesús era el único, y esto ustedes pueden estudiarlo después en el monte de la transfiguración, cuando Pedro ve al Cristo y le reconoce a Jesús, le dice: tú eres el Cristo eterno, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, se veía a Cristo en Jesús. Iba creciendo Cristo. Y dice: dejen de murmurar, replicó Jesús, versículo 43 de Juan 6. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. Y está hablando del Jeremías 31 que acabamos de leer. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. O sea, miren cómo Jesús está dejando claro: siempre que queremos ir al Padre, es ir a Cristo. Es a través de Cristo, porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, ¿por qué es tan importante que entender que Jesús se presentó como camino, verdad y vida? Camino, porque el camino fue bloqueado. Cuando el primer Adán desobedece, y esto lo hemos hablado el año pasado cuando los visitamos, el primer Adán muere espiritualmente. Dios le dijo: si comes ese árbol vas a morir. Cuando ellos mueren espiritualmente, Dios bloquea el camino de acceso al ambiente donde Cristo era el centro, el pan de vida, donde ellos vivían en el Edén. Y hay ángeles y hay una espada que revoloteaba encendida a fuego para cuidar el camino. El camino, el ser humano no tiene acceso a ese camino a no ser que Cristo, el camino, nos lleve de vuelta a ese ámbito. ¿Por qué se presenta como verdad? Porque la serpiente engañó al primer matrimonio Adán y les mintió, y Jesús viene y se presenta como la verdad. Y la vida, porque el ser humano había muerto. Y ahora, cuando nacemos de nuevo, volvemos a vivir espiritualmente y tenemos acceso a todo lo que Dios diseñó para nosotros. Así que dice, acá Jesús menciona al profeta, ¿no? El profeta Jeremías dice: al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, o sea, Cristo mismo. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El árbol de la vida, el pan de vida, ¿a quién hay que comer? Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere, está hablando de sí mismo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Miren qué interesante. El profeta Jeremías hablaba de un nuevo pacto. Jesús la última noche toma el pan y el vino y dice: este es el nuevo pacto, mi carne y mi sangre. El nuevo pacto es Cristo mismo. El nuevo pacto no es una onda, una moda, un momento. El nuevo pacto empezó en la cruz y hasta el fin de los tiempos no va a haber otro pacto, porque el nuevo pacto es Cristo mismo. Y nosotros fuimos incluidos en ese pacto. Y ese pacto significa haber sido participante de una naturaleza que es Cristo en nosotros.
y ser participante del plan eterno que ahora, a medida que Cristo crece en nosotros, el Padre es visto a través del Hijo que vive en nosotros. Y esto es algo muy importante entenderlo, y esto redefine toda nuestra vida. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Por nuestras fuerzas o Cristo crece en nosotros y es visto naturalmente? Mire, esto es tan importante que Pablo a los Gálatas le dice: vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Para Pablo era tan importante, la carga apostólica de Pablo era tan fuerte que él sentía como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los santos, porque todo lo que Dios está haciendo es que Cristo crezca en nosotros, que esa nueva naturaleza que es Cristo en nosotros crezca. Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque la única manera de que el Padre es visto en la tierra es que es a través del Hijo. El que ve al Hijo, ve al Padre. Por eso entienden la tecnología de la cruz. La tecnología de la cruz instala a Dios mismo en nosotros, todo Dios en nosotros. Pablo lo pone de otra manera en Romanos 8 y dice: el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en nuestro interior. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? El poder más grande del universo, el Espíritu de resurrección, opera en nuestro interior. No hay nada fuera de nosotros más grande que lo que ya tenemos adentro. Por eso cuando el Señor nos abre los ojos para ver esto, nos alumbra el entendimiento para entender que el poder más grande del universo opera en nuestro interior, les puedo asegurar que nuestra vida cambia para siempre. Porque ya no hay nada fuera nuestro, no hay nada que nos pueda ofrecer este sistema, los amigos, el mundo. La tentación nunca va a tener efecto si nosotros entendemos qué es lo que opera en nuestro interior. Y es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el poder que levantó a Cristo de los muertos, la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, como dice el apóstol Pedro, de la cual fuimos hechos participantes. Ahora Cristo vive en nosotros. Por eso Pablo presenta la cruz como un estado permanente. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es permanente. Necesitamos la cruz diaria en la que yo muero cada día un poco más para que el glorioso Cristo viva en mí y se manifieste, sea visto, esa nueva naturaleza sea vista. Y el Padre es visto a través de Cristo creciendo en nosotros. Así que los animo a seguir con actitud humilde, buscando que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre, siendo agradecidos, honrados, privilegiados, que Dios nos hizo parte de su plan, que nos está revelando su misterio eterno, su misterio escondido por siglos y generaciones, que es Cristo en nosotros, está en nosotros, esta participación gloriosa de la nueva naturaleza en nosotros, y esa vieja naturaleza que muere cada día y ya no somos más esclavos del pecado, como dice Romanos 6. Bueno, los animo a que estudien ahí con sus líderes, investiguen, vayan a su habitación, abran la Biblia, lean estos textos. Todas las cartas apostólicas hablan de esto. Y a medida que Cristo crezca en nosotros, el Padre va a ser visto en la tierra. Ese es todo el plan. El plan de Dios es darse a conocer. Dijo Dios en Génesis 1:26, voy a hacer al ser humano para que sea mi gobernante en la tierra, y lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Si nosotros tenemos su imagen y semejanza, Dios es visto a través de nosotros. Eso hoy se cumple a través de la naturaleza que portamos, que es Cristo en nosotros. El que ve al Hijo creciendo, el que ve al Hijo ve al Padre. El Padre va a ser visto a través de nosotros cada vez más en esta generación y en las próximas generaciones. Así que bueno, espero que les sirva esta pequeña reflexión. Les mando un fuerte abrazo y Dios quiera que pronto podamos encontrarnos. Chao, chao.